Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Bar Bakhtas y Yağmur Yüksel sorprenden con una confesión que nadie esperaba, un secreto detrás de su relación que sacude las redes sociales y despierta la curiosidad de todos sus seguidores. La noticia comenzó a circular cuando ambos decidieron romper el silencio y aparecer juntos frente a las cámaras. Con miradas cómplices y una mezcla de nerviosismo y sinceridad, compartieron lo que muchos sospechaban, pero pocos se atrevían a decir. KRDK, Doktukama Bırakmak fueron las palabras con las que resumieron su historia, palabras que rápidamente se convirtieron en tendencia en Twitter y en frases repetidas por sus fans en miles de publicaciones. Durante la entrevista, Bar no dudó en expresar con emoción: sí, hemos discutido, hemos pasado momentos muy difíciles, pero siempre supimos que lo nuestro merecía ser salvado. Yo no podía imaginar mi vida sin ella. Por su parte, Yağmur, visiblemente conmovida, añadió: fue duro, a veces pensé que todo se había roto para siempre. Pero cada caída nos enseñó a levantarnos con más fuerza. Bar me ha mostrado que el amor verdadero no se rinde. El ambiente que se generó tras sus palabras fue de sorpresa, ternura y esperanza. Los seguidores reaccionaron con mensajes llenos de apoyo: sois un ejemplo de que el amor lo puede todo, escribió una fan. Otra comentó: gracias por mostrarnos que las parejas reales también atraviesan tormentas, pero siguen adelante. Los medios no tardaron en difundir la noticia, y rápidamente se empezó a hablar de la madurez emocional que ambos mostraron en su declaración. En un mundo donde muchas relaciones públicas terminan en escándalos, el hecho de que Bar y Yağmur admitieran sus errores y mostraran vulnerabilidad los convirtió en una de las parejas más queridas del momento. Cuando alguien te importa de verdad, no basta con dar un paso atrás. Hay que luchar y aprender, comentó Bar en otro momento de la entrevista, dejando claro que su relación es más fuerte que nunca. Lo más llamativo fue cómo se miraban entre sí, como si cada palabra pronunciada reafirmara la decisión de permanecer unidos. Incluso algunos periodistas presentes señalaron que pocas veces habían visto una complicidad tan genuina entre dos celebridades. No somos perfectos, y nunca lo seremos. Pero sabemos que nuestra historia vale cada esfuerzo, aseguró Yağmur, generando un aplauso espontáneo de los presentes. Las redes explotaron con clips de la entrevista, frases destacadas y memes llenos de cariño hacia la pareja. Los fans crearon hashtags como #Bar-Yağmur Forever y #El amor todo lo puede, que se mantuvieron en las tendencias durante horas. Además, varios programas de televisión dedicaron segmentos enteros a analizar sus palabras y la forma en que decidieron mostrarse al mundo. Las reacciones no se limitaron solo a los fans, incluso expertos en relaciones comenzaron a dar su opinión sobre lo que había ocurrido. Algunos psicólogos señalaron que la valentía de Bar y Yağmur al mostrarse vulnerables frente a millones de personas servía como recordatorio de que el amor requiere trabajo constante. No se trata de nunca discutir, sino de aprender a reparar lo roto, comentó una especialista invitada a un programa matutino. Esta reflexión encajó perfectamente con la esencia de lo que la pareja quiso transmitir. Mientras tanto, en plataformas como Instagram, la pareja compartió imágenes inéditas de su vida cotidiana. Una foto en la que aparecían preparando el desayuno juntos, sonriendo entre tazas de café, alcanzó más de 1 millón de likes en pocas horas. Los comentarios eran una mezcla de apoyo, admiración y hasta lágrimas digitales. Ustedes nos enseñan que la magia está en las cosas simples, escribió un seguidor desde México. Otro, desde Turquía, comentó: Bar, Yağmur, nos inspiran a no rendirnos en nuestras propias historias. El fenómeno se convirtió en un punto de unión cultural, donde personas de diferentes países y lenguas compartían sus experiencias de pareja utilizando los mismos hashtags. Algunos usuarios subieron videos contando cómo la confesión de la pareja les había motivado a luchar por sus propias relaciones, generando un efecto dominó que fortaleció aún más la relevancia del tema. No obstante, no todos reaccionaron con la misma ternura.
También hubo quienes dudaron de la autenticidad de la confesión, insinuando que todo podía ser parte de una estrategia de marketing. Sin embargo, la mayoría de las voces críticas se vieron opacadas por la abrumadora ola de apoyo. Incluso los mismos Bar y Yamur respondieron con serenidad a esas críticas. No tenemos nada que demostrar más que la verdad de lo que sentimos, declaró Bar en una transmisión en vivo. Lo que realmente sorprendió fue la manera en que las marcas y empresas comenzaron a acercarse a la pareja. Varias firmas de moda, cosméticos e incluso plataformas de streaming quisieron asociarse con ellos, no solo por su popularidad, sino por la autenticidad que transmitían. Una reconocida revista internacional les propuso una portada bajo el título Amor en tiempos de redes sociales, lo cual consolidaría aún más su imagen pública. En paralelo, los amigos cercanos de la pareja compartieron sus impresiones. Uno de ellos confesó que había sido testigo de las discusiones y reconciliaciones y que la fuerza de ambos radicaba en nunca dejar de hablar, incluso en los momentos más tensos. El silencio es peligroso, pero ellos siempre eligieron el diálogo, afirmó. Este detalle dio aún más peso a la idea de que la comunicación es la base de cualquier vínculo sólido. Con el paso de los días, las plataformas digitales se llenaron de compilaciones, fanarts y hasta canciones dedicadas a la historia de Bar y Yamur. Algunos artistas independientes subieron baladas inspiradas en frases como KRDK, Dok Tuk Amabrakmak, convirtiéndola casi en un himno moderno del amor resiliente. Lo que parecía una simple entrevista terminó por transformarse en un fenómeno cultural, donde la gente no solo observaba, sino que participaba activamente en la construcción del relato. Las parejas jóvenes empezaron a crear retos en TikTok mostrando cómo resolvían pequeños conflictos cotidianos, siempre usando la música de fondo que recordaba a la confesión de Bar y Yamur. En una segunda aparición pública, la pareja quiso agradecer el apoyo recibido. Frente a un auditorio lleno y transmitido en directo, Bar tomó la mano de Yamur y dijo, «Este amor no nos pertenece solo a nosotros. Ahora sentimos que compartimos un mensaje con todos ustedes». Sus palabras arrancaron lágrimas en muchos de los presentes, y el evento se convirtió en uno de los más vistos del mes en YouTube. Finalmente, la confesión dejó una enseñanza clara: el amor verdadero no se mide por la ausencia de problemas, sino por la capacidad de superarlos juntos. En un mundo lleno de apariencias, Bar y Yamur decidieron mostrar su lado más humano, y ese gesto los convirtió en símbolo de esperanza para millones. Con cada día que pasaba, su historia seguía creciendo, y lo que comenzó como una simple entrevista se transformó en un movimiento que unía corazones de diferentes rincones del planeta. Porque, al fin y al cabo, como ellos mismos dijeron, cuando algo realmente vale la pena, no se abandona, se lucha. Así que, queridas seguidoras, ¿qué opinan ustedes de esta confesión tan emotiva? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan de esta historia. Y recuerden, si les gustó el video, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Nos vemos en el próximo contenido lleno de sorpresas y más historias que nos hacen soñar con el amor verdadero.